no hacer más inversiones hasta diciembre. Esto puede paralizar o ralentizar más la economía del país. Buenos días, Álvaro. Buenos días, Lisbeica. Buenos días a todos. Efectivamente, Álvaro. El gobierno, cuando ejecuta un presupuesto, tiene dos audiencias. La audiencia a lo interno, la audiencia a lo externo. A lo externo son las calificadoras de riesgo, los bancos, las instituciones financieras internacionales. En fin, hay una audiencia que requiere ciertas métricas. Para nadie es un secreto, y así ha salido publicado en todos los medios de comunicación, que hay una disminución en los ingresos del Estado. Aproximadamente 18% por debajo del presupuesto, 800 y tantos millones de dólares por debajo del presupuesto. Entonces, si usted tiene que ejecutar el presupuesto, y el presupuesto tiene 4 rubros grandes: salarios, gastos de funcionamiento que van con esos salarios, subsidios, pago de deuda e inversiones, y usted tiene que recortar porque tiene menos ingresos, lo único que usted puede recortar son las inversiones. En consecuencia, el Estado tiene que controlar eso porque se comprometió ante las instituciones y las calificadoras de riesgo internacionales a mantener un déficit fiscal por debajo del 4%. ¿Eso qué quiere decir? Que no se puede endeudar más. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que aumentar los ingresos. ¿Eso qué quiere decir? Que si no tiene la plata para poder invertir, hay que aguantar. Entonces, esa es la medida que el gobierno está tomando, que es una medida dirigida a esa audiencia. Te dije que habían dos audiencias. La otra audiencia es los panameños que estamos aquí, los que queremos la calle, inversión, los que queremos ver dinero circulando. No utilizo ese término, pero digamos que efectivo dando vuelta en la calle. Ante esa realidad, no puede haber las dos cosas si no hay suficientes ingresos en el Estado. Entonces nos tenemos que apoyar ¿en qué? En la inversión de los panameños y en la inversión que podamos traer de afuera. ¿Dónde está la inversión de los panameños? Hay medidas rápidas. Y hay medidas rápidas que pueden dinamizar esa economía. Rápida entre comillas, pero mucho más rápida que estar parados. Y una de esas es la modificación a la ley de intereses preferenciales. Por ejemplo, eso es un tema que se modificó una ley, se pasó una ley nuevamente regresando a la ley anterior, y ahora ayer finalmente se unieron dos anteproyectos de ley de manera tal que se pueda evaluar. Sí, aquí habla de una fusión de modificaciones sobre la ley 468 que estableció el nuevo régimen. Sería la vía para la discusión, según detallaron diputados ayer miércoles. En la comisión se analizaron dos iniciativas para modificar la ley 468 suspendida hasta el 2026, una presentada por Jorge Herrera, presidente de la Asamblea y diputado panameñista, y otra por Carlos Saldaña de la coalición Vamos, buscando eliminar el artículo que ha sido cuestionado por el sector inmobiliario y bancario por exigir una evaluación de la situación financiera de sus clientes una vez se venza el plazo del interés preferencial en los préstamos. Mira, Álvaro, ahí es donde tenemos que hacer la diferencia entre política y donde políticas públicas que deben funcionar. Fíjese que suenan igual, pero no es lo mismo. La ley de intereses preferenciales funcionaba por 40 años. Se ajustaban rangos de precios y funcionaba. Por política nos metimos a modificar algo que ya por 40 años funcionaba. Y eso ha empantanado todo este proceso. Entonces ahí es donde hago el llamado de atención a la creatividad legislativa, donde hago el llamado de atención a que escuchemos a quienes hemos estado en diferentes áreas y representamos diferentes grupos de personas que tenemos ideas que aportar para complementar, no para imponer, no para decir hágase como digo yo, para nada de eso, pero sí escuchar, crear diferentes zonas. No necesariamente dio resultado, lo advertimos, eso va a ser contraproducente. Hemos dialogado con el MEF, los esquemas que el MEF está poniendo de rangos de subsidio no necesariamente son, el sistema bancario se los está diciendo al MEF. Entonces tenemos que sentarnos y escucharnos los unos a los otros, porque entendemos que cada quien tiene unas prioridades, tiene una audiencia a quien atender, pero tiene que haber un balance. Y ahí es donde vamos. Y eso es un ejemplo de cosas que se pueden hacer. Hay un segundo ejemplo. Se aprobó una ley de etanol.
Cónchale, ¿qué hace falta para que se implemente? Una reglamentación de esa ley. ¿Quién tiene que reglamentar esa ley? La Secretaría de Energía, el MIDA y el MISI. Los ingenios, que son los que tienen el conocimiento en la siembra de la caña y que son los que están dispuestos a hacer la inversión en estas plantas procesadoras para convertir la caña en etanol, están diciendo, hey, arranquemos el proceso. ¿Eso en qué nos ayudaría? Eso no es una solución para mañana, pero eso permitiría que haya inversión en el país, que se siembre más, que se contrate más y sumamente importante, que la gente que está en el campo quede en el campo y continúe trabajando en el campo, que el empleo se genere allá donde están los ingenios. Entonces son políticas de Estado que tenemos que ir implementando a tiempo corto. No podemos quedarnos en este debate de siempre estar intercambiando opiniones y no nos movemos. Es como dar la vuelta en círculo y en el círculo y en el círculo y no estamos avanzando. Más acción entonces. Es que hay que meterle celeridad a las cosas. Acción hay, pero hay que meter acción con propósito. Entonces, si no tienes un propósito y no tienes la misión clara, la acción es como disparar perdigones. Hablamos mucho de generación de empleo, de inversión, pero ¿cómo logramos esa inversión? Es la gran pregunta en un país donde todo es un problema, don Gabriel Díez. Todo, aquí hasta para sacar un registro sanitario para un bien me sabe, te toma más de un año. ¿Cómo hacemos para aplicar esto de la acción con decisión y con propósito y agilizar las cosas? Aquí hay un montón de gente creativa en las calles con ganas de echar para adelante, que no necesariamente van a producir 200, 300 empleos, pero que pueden, como pequeños empresarios, generar a través de una pequeña fabriquita 10 empleos aquí, 20 allá, 10 allá, pero es un problema hacer una empresa en este país. Mira, yo quisiera simplificarte ese proceso, ese análisis. Nosotros vivimos una sociedad opinióloga. Aquí todo el mundo tiene una opinión de algo. Y si aquí hoy sucede algo, todo el mundo es experto en ese suceso y todo el mundo opina en ese suceso. Y ese es el derecho de cada quien de expresarse libremente. Sin embargo, llega un momento donde tenemos que cortar estas opiniones indefinidas sin tiempo y decir, hey, hay un plazo para ejecutar. Y es mejor a veces errar en la decisión y rectificar que quedarnos parados hasta que quede todo perfecto. Lo perfecto es lo enemigo de lo bueno. Y muchas veces buscamos esa perfección que no necesariamente nos lleva a nada bueno, porque buscando la perfección generamos parálisis. Y te quiero dar un ejemplo. En semanas recientes había un debate enorme sobre esa propuesta de ley de cobrarle 10 balboas a los turistas, a los pasajeros en tránsito. No, no son turistas, son pasajeros en tránsito. Ojo con eso. Pero todo el mundo le ha caído encima a eso, con razón o sin ella. Yo nada más que te quiero hilar a dónde voy con eso. En nada de eso se ha dicho por qué $10, a dónde va, de dónde salió la idea. Entonces estamos atacando cómo nos mantenemos competitivos. Estamos atacando el hecho, los $10, que debe ser atacado siempre y cuando no se sustente. Entonces, escuchemos. Y yo te digo una cosa, a priori, si a mí no me dicen por qué $10, a dónde iría, quién lo maneja, quién dice que se necesitan, cómo afecta la competitividad del país, eso no se puede discutir. Mira, te doy otro ejemplo. Hay una ley que una diputada presentó con relación a poner limitantes a la forma como se aumentan las cuotas, las matrículas en las escuelas privadas, y que permite que los padres de familias no paguen la cuota de educación, la matrícula, y que los hijos continúen acudiendo a la escuela. Yo tengo una pregunta. Si tú no pagas la luz de tu casa, ¿qué te pasa? Te la cortan. Entonces, ¿cómo una escuela que no recibe ingresos le puede pagar a los colaboradores de la misma, en este caso los profesores y los maestros, que son los que implantan o dan conocimiento a los hijos de quienes no están pagando? Y fíjate, me estoy yendo por un tema muy sencillo para empezar, del sentido común. Claro,
ha habido abusos sobre aumentos desmedidos de cuotas, aumentos desmedidos de matrículas, y eso hay que regularlo, y eso lo entendemos todos. Pero tampoco puede ser que alguien te tenga que prestar un servicio sin que tú pagues la contraprestación por ese servicio. Entonces estos son los balances que tenemos que buscar. Eso es exactamente, bastante parecido a lo que ha surgido ahora, una iniciativa para darle un subsidio a las bandas independientes. Si tú quieres participar de una banda independiente, págate tu participación en la banda independiente. Pero mira, más que el hecho de la banda, es el desconecte. ¿Cómo nosotros podemos estar proponiendo? Y aquí nuevamente apelo a la creatividad legislativa, proponiendo subsidios a bandas independientes, cuando aquí, por ejemplo, sale la ministra de Desarrollo Social diciendo que le cortaron el presupuesto, 20 y tantos millones, y no sabe si tiene plata para cubrir 120 a los 65 para todos los panameños. Y yo pregunto, ¿cuál es la prioridad del país? Entonces alguien tiene que poner esas prioridades. ¿Por dónde vamos? ¿Qué viene primero? ¿Qué viene segundo? ¿Y qué viene después? Entonces, esas son las cosas que todo el mundo está disparando por todos lados como si fuera regadera, y al final del día no estamos poniendo las cosas en orden. Pero esa iniciativa que menciona Álvaro viene de un diputado que es electo por votación popular y que está en contacto directo con los ciudadanos. Y que es el presidente de la Federación de Bandas Independientes. Y ese es su derecho de poder proponer. Y así a cada derecho de proponer hay un derecho de rechazar. Y hay un derecho de contraproponer. Entonces, hay cosas donde se pueden decir y se pueden buscar. Y nuevamente, esa es la obligación del diputado de poder armar y poder presentar un anteproyecto de ley. Esa es su discreción y para eso fue electo. Yo estoy hablando de prioridades de país. Yo no estoy criticando el hecho de que él proponga una idea. Yo lo que apelo es cuáles son las prioridades, cuál es el rumbo. ¿Quién define las prioridades entonces? El Ejecutivo y el Legislativo. Entonces es donde viene la armónica comunicación. O sea, un diputado debe saber, debe tener la temperatura de lo que está pasando en el país. No puedo salir ahora a presentar un proyecto de ley del día de la cutarra, cuando aquí en Panamá el desempleo está en 11% prácticamente. Correctamente. Y donde tenemos ahora mismo, el país debiera estar enfocado en ver cuáles son los objetivos y cuáles son los resultados que Dios primero, el presidente, logrará junto a su equipo en Brasil. Esa es la parte donde debemos estar. Cómo eso impacta a los panameños, cómo eso genera más empleo, cómo eso redunda en beneficios para nuestra población. Y ahí es donde está. Yo sinceramente espero que el señor presidente, junto con su equipo, pueda finalmente solventar y arreglar la situación con Chiquita. Panamá necesita esos miles de empleos. Es importante que la gente sepa qué tiene Brasil que pudiera impactar positivamente en Panamá. Brasil es prácticamente un continente. Mira, Álvaro, más que qué tiene Brasil, yo te diría las carencias de lo que hay aquí, donde Brasil nos puede ayudar. Yo te quiero dar varios ejemplos. Primero, Brasil es una potencia, ejemplo, en minería de minerales ferrosos, metálicos. Entonces, si nosotros aquí tenemos un debate pendiente sobre un tema de una mina, quizás allá debiéramos estar con el ministro de Ambiente, debiéramos ver cómo trabajan las minas, qué pasa allá. Vamos a la segunda. Brasil es el mayor productor de café y de naranjas del planeta. Aquí nosotros vamos a tener que importar café por primera vez en mi memoria reciente porque no tuvimos suficiente producción. ¿Cómo nos pueden ayudar? ¿Cuáles son las variedades de café que hay? Brasil produce arroz. ¿Qué tan eficiente es en la producción de arroz? Y vayamos a ver dónde nos hemos enfocado. En ganado vacuno, en vacas. La genética que tiene y la producción que tiene. Mira, esto no lo sabe mucha gente, pero el mayor productor de carnes de Estados Unidos es propiedad de una empresa brasileña. Así de ese tamaño es Brasil en la producción de carne. Entonces yo vengo y te propongo lo siguiente. ¿Debemos estar con los grandes ganaderos en Brasil? Sí, pero también, ¿dónde están los productores medianos que deben estar en Brasil también, estableciendo comunicación,
alianzas para ver cómo mejoran genética, productividad, mejores procesos, la parte de la leche, cómo podemos trabajar con la leche, mejorar los procesos y trabajar. Recién acabamos de pasar una crisis y tenemos mucho por crecer a nivel técnico en estas dos áreas. Entonces, el tema no es llevar al gran productor nada más, también es llevar a ese mediano que pueda ver, que pueda observar en su escala cómo se puede tecnificar, cómo se puede modernizar, cómo puede avanzar para tener una mejor producción que le permita crecer su producción y desarrollar más el agro aquí en Panamá. Y te termino con esta. Brasil tiene a Petrobras. Aquí se ha hablado de que si hay o no gas natural. Cónchale, establezcamos algo, una alianza para ver qué hay aquí, cuáles son las zonas de exploración y cómo va. Entonces sí, el Mercosur es importante, chiquita es prioridad, es trabajo ya y tenemos que verlo, pero hay otras cosas a mediano plazo que también tenemos que ver. Este es el primer paso, espero que vengan muchos más y esta es la forma de poder generar inversión en el país, que fue tu pregunta. Sí, precisamente esa era la pregunta, ¿cómo atraer la inversión extranjera a Panamá? Pero también hay elementos como el tema de que siempre hablamos, la seguridad jurídica, es muy importante. Las condiciones del país en diferentes aspectos, como la justicia, también influyen mucho, la seguridad también influye mucho, servicios públicos también influyen mucho. Todo eso tenemos que ir corrigiéndolo. El nivel de corrupción, transparencia. Nuevamente, Roma no se hizo un día, así que acción con propósito. Tenemos que empezar y saber a dónde queremos ir y por qué. Y en esa dirección va. Yo sí te puedo decir que antes de hablar de inversión extranjera, yo hablo de inversión interna. Los panameños, esa micro, pequeña y mediana empresa, somos los que invertimos en el país. Somos los que día a día nos paramos, somos los que día a día tenemos que ver cómo pagamos nuestras cuentas y cómo tiramos hacia adelante. Entonces, ante esa realidad, no podemos solamente pensar en esas empresas de los miles y miles y miles de empleos, porque eso es distante para la enorme cantidad de panameños. Aquí lo que tenemos que ver es cómo le damos vida a esas pequeñas empresas hoy en día. Y por eso es que apelo a los pequeños pasos, a los temas rápidos que son de acción ya y que son temas que tenemos que meterle el diente con su costo que tenga, como es el caso de la mina. La mina no es la solución a todos los problemas, no lo es. Hay un tema allí que hay que atender. El gobierno ha dicho que lo va a atender, atendámoslo ya. Yo no quiero estar en el medio de Navidad o de fiestas patrias o de Día de la Madre, estar en medio de un debate histórico nacional sobre cómo vamos nosotros a manejar o no una mina. Y ahí es donde viene el tiempo, ahí es donde viene la importancia. El gobierno está trabajando en esa dirección. Lo único que pido es que veamos el calendario. 1 de septiembre es el lunes y el calendario cada día se está acortando más. Y yo decía ayer, antes de ayer, estos días, sin tomar partido, si a favor o en contra de la mina, que el tema tenemos que debatirlo. Sería irresponsable desde todo punto de vista, señoras y señores, que nosotros miremos para otro lado cuando tenemos esa mina abierta allí en Donoso en este momento. Y la decisión tenemos que tomarla como país de qué es lo que vamos a hacer con esa mina y qué es lo que más conviene al país con esa mina, pero tenemos que tomar la decisión. Repito, no hacerlo sería irresponsable porque ese fallo de la Corte Suprema de Justicia lo que determinó fue que hubo 25 inconstitucionalidades en el contrato minero. Y eso está claro. Entonces, ¿pero qué vamos a hacer? Nos quedamos callados, no hacemos nada, tenemos aquí apuntándonos un fusil con una serie de demandas internacionales que ahorita mismo están en suspenso mientras se ve si se llega a una negociación. Pero no es que no se retiraron las demandas. Y cuando hay una demanda corremos el riesgo de que o es ganar o es perder. Y si perdemos, estamos hablando de miles de millones de dólares que
de dónde van a salir. Entonces hay que tocar el tema y hay que llegar a un acuerdo. O seguimos adelante o no seguimos adelante. Correctamente. Y yo espero que tomemos una decisión basada en data, basado en otorgarle a la mina o no una licencia social. Y la licencia social tiene dos componentes: que haya una compensación justa para el Estado, que redunde en beneficios para los panameños, y dos, que haya los controles ambientales que garanticen al país y a los panameños que eso se va a hacer correctamente. Ese es el balance. Y ahí es donde te hago el punto con Brasil. Eso es una oportunidad en Brasil enorme, enorme. Entonces, ahí hay puntos que quedan, que nosotros invitamos a que se amplíen esos acuerdos. No es solamente comercio, también hay cooperación técnica. Por ejemplo, en educación, en formación técnica para nuestra juventud, que también requiere saber más. Tú te puedes imaginar cómo son los institutos agropecuarios en Brasil. Tú te puedes imaginar que nosotros podamos tener un programa donde mandemos a nuestros jóvenes a tener certificados técnicos en zootecnia, en agro, en veterinaria en Brasil, en técnicas de fertilización in vitro para ganado, para cerdo. ¿Cómo podemos nosotros tecnificar el agro? Estamos hablando de oportunidades inmensas, que nos den a nosotros un apoyo con 50, con 100 muchachos. Eso en Brasil, en un país de 200 millones de habitantes, 190 millones de habitantes, algo así. Eso es nada. ¿Cuánto es eso para nosotros donde carecemos de técnicos en el agro? Donde estamos perdiendo a nuestra gente que quiere quedarse en el agro trabajando y haciendo vida y haciendo carrera profesional. Entonces hay muchas oportunidades y eso lo tenemos que ver. Y regresando al plano doméstico, Álvaro, nosotros tenemos que empezar por generar confianza. La inversión depende de esa palabra, confianza. Tú mencionaste el tema de las demandas que hay, por ejemplo, en el caso de la mina. Atinadamente dijiste se suspendieron. Nos están viendo. Eso tiene fecha de que hay que volverlas a activar. Eso no se queda durmiendo eternamente. Entonces, hay presiones que hay que atender. Hay gente aquí que no tiene cómo pagar la planilla este fin de semana. ¿Qué vamos a hacer? ¿De dónde van a salir las ventas? ¿O vamos a tener gente que no puede cumplir y que sencillamente tiene que cerrar, generando más desempleo? La construcción es un gran motor de generador de empleo. El año pasado, 92 de cada 100 viviendas que se compraron con hipoteca estuvieron en el rango de interés preferencial. Entonces, eso te está diciendo que la enorme mayoría de viviendas que se venden en el país están en interés preferencial, que generan empleo. Entonces, tenemos que generar empleo y ese empleo genera confianza. Y esa confianza genera más inversión y empieza la rueda a girar. Estoy hablando de un punto. Aquí hay múltiples puntos. El tema de la leche. El tema de la leche es un tema que se le puso una solución temporal. Pero ¿cuál es la política agropecuaria hacia adelante? Y no lo estoy diciendo por este gobierno o el anterior. Es que tenemos décadas sin tener una política agropecuaria. Y hablo de una política de Estado. Porque nosotros vivimos en este país como una mosca, que nacemos un día, vivimos el periodo y al 5.º año nos morimos. Es exactamente lo mismo. Nacemos para morir porque queremos hacerlo todo en base a un gobierno. Y nosotros necesitamos políticas de Estado que trasciendan gobiernos y que puedan darle continuidad. Políticas de Estado en educación, políticas de Estado en el agro, políticas de Estado en partes como la inversión en agua potable, en saneamiento, en salud, en inversión en energía eléctrica. Allí donde está. Nosotros tenemos que apuntar a eso como país. Si no, siempre vamos a ser el animalito que nace, vive y muere cada 5 años. Nace, vive y muere cada 5 años. Y eso es todo. Nuestro periodo de vida es 5 años. Algo que me preocupa mucho, no sé si usted lo ha percibido, señor Díez, y es, hay un sector de la sociedad que está en la línea de satanizar al empresario privado. Yo me pregunto qué fuera del país sin la empresa privada. Yo recuerdo a un hombre
como Pepe Mujica, que siempre hablo de él, que era de izquierda, pero de izquierda moderada, siendo presidente de Uruguay, uno de los países más democráticos del mundo, y siempre defendió la inversión privada, porque sin la inversión privada no hay riqueza. ¿Y qué vamos a distribuir si no hay riqueza, si no hay inversión privada? Decía Pepe Mujica. ¿Qué piensa usted al respecto? Primero de todo, quienes opinan eso probablemente lo que no entienden es la función de la empresa privada. La empresa privada es el mayor generador de empleo. Y aquí, ¿qué es un empresario? Empresario es desde el pequeño que tiene una fonda allá afuera, porque se para todos los días, le compra a alguien un producto, llega, cocina y vende un producto. Él está haciendo empresa, él está generando riqueza para sí y para su familia. Entonces, el empresario no es el grande, el que tiene una fábrica y el que produce. Empresario es todo el que sale a emprender, todo el que sale a arriesgar su plata para poder llevar comida a su mesa. Entonces, definamos qué es un empresario. Y después viene la segunda parte. La segunda parte es cuáles son las obligaciones del empresario. Nosotros tenemos obligaciones que cumplir. Seguridad social, impuestos. Hay cosas que nosotros somos parte fundamental de lo que hoy llamamos Panamá, en el sentido de armar un país. Entonces tú no puedes quitar a uno sin tener el otro. Aquí hay gobierno, sector empleador, sector laboral. Eso es lo que mantiene una balanza, ese trípode que mantiene la economía andando. Y el gobierno es un actor a jugar en cuanto a las regulaciones, en cuanto a la seguridad jurídica, en cuanto a las reglas claras. Eso es importante también. Entonces, adelante. Tenemos terreno justamente por conquistar en ese espacio, en esos pequeños empresarios. Tenemos una autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa que quizás tiene que corregir rumbo para impulsar y sostener y acompañar a ese pequeño empresario en esas iniciativas que día a día tiene. ¿Qué le parece eso? Pero mira, no es solamente allí. Te voy a dar un ejemplo. Nosotros en días pasados tuvimos una reunión en el CONEP con la ministra de Trabajo. La ministra de Trabajo nos expresa, por ejemplo, que el programa Mi Primer Empleo para el próximo año, en la propuesta de presupuesto, le habían hecho un enorme recorte. Entonces, nuevamente, las prioridades, cómo los manejamos, a dónde va. O sea, no es solamente la ANPYME. ¿Qué estamos haciendo nosotros para dar la formación a esos inversionistas? Y te doy un caso muy puntual, esos emprendedores. Recientemente vimos quejas por la remoción de buhoneros en las estaciones del metro. Eso está prohibido desde que el metro se creó. Se dijo que no iba a estar. Los tenemos a todo lo largo de Vía España en diferentes sectores buhoneros en todos lados. Ellos están buscando una salida a llevar comida a su mesa, pero a la misma vez la ciudad no lo puede tener donde sea que se quieran poner. Entonces ahí es donde viene el balance del gobierno y lo que hay que hacer. Y no es solamente agarrar y capacitar al joven, es que también le tenemos que enseñar cuáles son las reglas, qué es lo mínimo que hay que hacer, cómo se emprende, cómo aprendes a ser empresario desde el punto de vista de formalizarte. Aquí hay toda una formación y esas son las cosas que tenemos que simplificar. Mira, aquí ahora mismo hay un congreso de zonas francas y ayer nos reunimos con los representantes del Estado español sobre zonas francas y sobre cómo han incentivado el emprendimiento y cómo trabaja esto. Hay ideas potentes de cómo traer inversión al país, cómo hacer ajustes en el país. Pero tenemos que poner a una parte la política de la política pública, de lo que da resultados. Y por eso hablo de acción con propósito. Tomar decisiones buscando una salida adelante. Si nosotros estamos aquí para solamente pasar el momento y taquillar, por decirle un buen panameño, no hacemos nada. Y muchas veces frustra nada más que escuchar taquilla, 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 y las propuestas para cuándo. La inversión privada, la inversión de gobierno se va a dar. El presidente ha hecho algunos anuncios recientemente y eso no es malo porque le inyecta dinero a la economía. Sin embargo, no es algo sostenible en el tiempo. Y adicional, eso pudiera estar comenzando esa rueda a girar por allá por febrero del próximo año.
¿Qué hacemos en septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero? 5 meses. La gente tiene que comer. Hay que pagar planilla, como dice usted, hay que pagar impuestos, hay que... En fin, ¿qué hacemos? 5 meses. Bueno, esto es lo que hemos venido hablando hace rato y por eso hemos hablado de la acción con propósito. Por eso hemos dicho, hay que poner prioridades. Y fíjate que a todo lo largo de la entrevista hoy hemos hablado de qué viene primero. Y por allí es donde hay que tomarlo. Nosotros estamos conscientes desde el sector privado, desde el sector empleador, que hay gente que no alcanza para este fin de semana. No alcanza. Y nosotros por eso, por un lado, le hemos dicho al gobierno, hey, señores, las cuentas que hay retenidas hay que pagarlas. No hay muchas, las que haya. Busquemos la forma de pagar esas cuentas viejas. Démosle celeridad. Eso genera que se paguen cuentas, eso genera que haya algún movimiento. Lo segundo, pasemos las leyes que generan empleo ya. ¿Cuántos proyectos de construcción hay parados? Porque no hay financiamiento para las hipotecas. Entonces, hay cosas andando que tenemos que darle la importancia. Empecemos a discutir cuáles son las políticas del agro. O vamos a esperar estar a mitad del año entrante y volver a hablar de importaciones para entonces ver, ¿usted cuándo va a sembrar? ¿En qué momento arranca? Cerramos el Banco de Desarrollo Agropecuario. Perfecto. ¿Cuáles son los planes que va a tener el Banco Nacional para financiar eso? Esas son cosas que no digo que no estén. No digo que no estén. Pero sí digo, hagámoslas públicas. Demos ese incentivo que la gente crea, que la gente genere un poco de confianza, que empecemos a caminar por la ruta donde vamos saliendo de este problema. Hoy había una gráfica que decía, ¿qué opina usted? Era un panameño y una panameña, un desierto y una bandera de Panamá y el fondo todo negro. Está en la prensa. Y decía, ¿qué opina usted de eso? Y los comentarios eran que el futuro es negro. Esa caricatura, ¿en qué ayuda? ¿En qué ayuda? ¿Tú sales con ánimo, con esa negatividad? No. Todos nos tenemos que parar y buscar cómo echamos adelante nuestra economía y el país a la vez. Entonces, pensemos que sí podemos lograrlo, que sí hay oportunidades y que sí las tenemos que construir. Esto no se construye con subsidios para todo. Esto se construye invirtiendo, se construye pensando que sí se puede construir, pensando que podemos formarnos mejor y pensando que podemos construir nuestras oportunidades. Mientras nosotros queramos que el gobierno nos dé todo, el gobierno va a fracasar. Porque no es el papel del gobierno, no todo, porque no puede. No puede. Panamá no es Arabia Saudita que tiene una bomba de petróleo debajo del país. Y el canal, todo lo que nos da, se va en subsidios ya. Se va en subsidios ya. Entonces, ¿qué más hacemos? Y por eso es que invito a que prioricemos, a que pongamos por delante lo que de verdad genera empleo inmediato. ¿Qué hacemos con el agua? Todos los días problemas con el agua en este país, rico en agua. La cantidad de plata desde 1990 hasta este año que se ha metido al IDAN con la promesa de que vamos a tener agua, hasta fue una promesa de campaña de un presidente de la República, el señor Varela, 100% agua, y seguimos en los mismos problemas con el agua. Los carros cisterna, que es un gran negocio en este país, comprobado ya, repartiendo agua, porque no hay agua en muchos lugares de este país. Me decía una señora en el ascensor de una institución pública hace unos días, vivo a pocos metros de la potabilizadora de Chilibre y no tengo agua. Álvaro, es una pregunta tan compleja que tiene múltiples aristas, así que voy a tratar de tocar. Yo soy de la opinión, y te la voy a adelantar, de que el modelo IDAN ya colapsó. Hay que crear una nueva institución, hacer una reingeniería en el IDAN. Yo partiría por ahí. No estoy hablando de que aumente el agua ni privatizar el agua. Estoy hablando de una reingeniería, una empresa estatal al tipo Autoridad del Canal de Panamá con profesionales para empezar. Comenzaría por ahí. Pero mira, tú arrancas con una ingeniería del IDAN. Le puedes llamar Autoridad del Agua lo que te guste. Pero si cada 5 años
vamos a cambiar el rumbo Claro. de quien dirige eso, y los planes los cambiamos cada 5 años, y ha habido gobiernos donde ha habido múltiples directores del IDAN en un solo gobierno y cada uno llega con su propia política, entonces nosotros no podemos tener agua, que es una política de Estado, manejada como una política de gobierno. Allí es donde están los problemas. Entonces, el problema no se soluciona agarrando y que la ACP maneje la planta de equilibrio. Eso no se soluciona así. Entonces, que Porque la ACP administre el país. No, administre el país, también administre desde Merca, Panamá, hasta la Ciudad de la Salud y todo. Y eso no funciona así. Por ahí no vamos. Entonces, no es solamente cambiar el nombre y cambiar la institución, es cambiar la forma en la que pensamos nosotros y cómo debe operar. Voy a la segunda parte. Nosotros como panameños, hoy leí en el periódico, el IDAN cobra, o factura, no cobra, factura 92 millones de dólares y cree que se le pierde la diferencia porque debiera estar facturando 150 millones de dólares. O sea, el 40% de lo que debiera facturar el IDAN no se factura. Y lo que no nos cuesta no se cuida y no se controla. Vamos a la otra. Nos hemos mentalizado y hemos enfocado en lo que hay aquí en la ciudad, que está la mayor bolsa de población, que es donde hay un reto importante. Ahora estamos invirtiendo en el interior. Yo aplaudo al director Villarreal por hacer eso. Rutilio ha hecho una labor de llevar y está tratando de solucionar el problema de la villa. Eso es un tema enorme que él tiene allá, que le cayó, pero yo te pregunto a ti, las plantas porcinocultoras, las granjas porcinocultoras, alrededor de eso, ¿hace cuántos años estaban allí? Toda la vida. Muy probablemente. Y ahora una diputada ha intentado presentar un proyecto para corregir eso y ya le cayeron en pandilla. Pero reitero, mira cómo empezamos a entrelazar todo. Uno, estaba allí, nadie le puso atención. Dos, hemos deforestado toda la cuenca. 3, no la medimos. 4, no hemos tecnificado esas granjas. Cuando usted llega allá, la persona que estaba allí probablemente heredó esa finca de su padre, de su abuelo, y está criando o estaba criando cerdos de la misma forma por los últimos 60 años. Artesanalmente. Sin ningún control. Entonces, esto no es un tema que vamos a responsabilizar al IDAN o a mi ambiente. Esto es un tema que implica al gobierno. Y yo le pregunto a ¿usted cree que eso es solamente en la cuenca del río La Villa? No, para nada. Entonces hemos hecho eso de ejemplo, pero yo le puedo decir que aquí en Pacora tenemos situaciones muy similares. Santa María. Por ejemplo, y podemos irnos hacia muchos lugares. No sabemos si en Chilibre. No sabemos ni siquiera si el lago. Entonces, hay temas allí que abordar y definitivamente el agua no es solamente un problema de este gobierno y no lo va a solucionar un gobierno. Tiene que ser una política de Estado. El 70% de los panameños no tiene agua las 24 horas al día. Entonces aquí hablamos de desigualdades estructurales. Esa es una. Si usted no tiene agua en su casa, cuando usted sale a trabajar, ¿yo cómo puedo garantizarle que usted empieza bien el día y que usted va a rendir? Si sus hijos no pueden desayunar porque no hay agua, si no se pueden bañar. Y esas desigualdades estructurales causan frustración, causan mala preparación, causan ineficiencias, causan desaliento, y todo eso se junta y causa falta de inversión, falta de confianza y falta de empleo. Y yo lo traduzco en cabreo de la población. Sí, porque vivimos en un país de En eso lo cabreados. traduzco yo. Vivimos en un país de cabreados y muchas veces con razón. Sí, claro. Entonces, eso lo tenemos que ver, pero atacamos ¿qué cosa? La noticia de la semana, la noticia del día, el ejecutor o la ejecutora de ese día. Y no nos echamos para atrás y empezamos a ver el bosque. Cómo este árbol está entrelazado con este árbol y este otro árbol que está acá. Tenemos que ver el bosque. Mientras nosotros no empecemos a ver el bosque y a ver los problemas como problemas de país, las soluciones son individuales. Y las soluciones individuales no nos permiten avanzar. Estamos reaccionando. Exactamente. Entonces, establezcamos un propósito, pongamos una meta, prioricemos lo que tenemos que hacer
y vayamos manos a la obra. Por ahí va. Entonces, pensemos en el resultado que queremos, y en base a ese resultado, planeemos nuestro accionar. Pero tenemos que tener un propósito. ¿Cuál es tu propósito hoy, Lisbeth? ¿A dónde vas hoy? ¿Qué quieres hacer hoy? Ahí está, Álvaro. Pero mientras nosotros no hagamos eso, está muy difícil. Y empieza por cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene que poner esas prioridades. Las mismas que tú pones en tu casa con tu cheque de quincena. Las mismas que tú pones en tu casa con tu tiempo el fin de semana. Las mismas que tú pones en tu casa cuando te paras en la mañana, qué haces primero y qué haces segundo. Esa es la vida. La vida es tener disciplina, tener un plan. Sin eso, no hay resultado. Muy bien. Bueno, agradezco a don Gabriel Díez, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, por estar con nosotros en la mañana de hoy, abordando temas interesantes de país que definitivamente hay que tocar. Temas que hay que tocar. No podemos darle la espalda a estos temas y aquí aprovechamos la coyuntura para hablar en general. Hablamos del tema del día a día, pero también hablamos de temas país y eso es lo que hemos estado haciendo en el día de hoy con Gabriel Díez. Vámonos a la altiva provincia Chiriquí.